Bueno, el Ministerio de Salud dio a conocer varios factores nuevos. Hay cambios, por ejemplo, en los síntomas que podrían atribuirse a un sospechoso, a un nuevo caso de COVID-19. Nuevos criterios que nos explica en detalle el doctor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan, quien también es miembro precisamente del Consejo Asesor que ha establecido estos nuevos parámetros que ha planteado el Ministerio de Salud en esta materia. ¿Cómo está, doctor O'Ryan? Gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes, Gonzalo. Doctor O'Ryan, en primer lugar, preguntarle en términos generales, para entender bien estos cambios, porque hoy día partió el informe del ministro Mañalich haciendo hincapié en todas estas sugerencias del Consejo. ¿El Consejo qué está planteando? ¿Está planteando aumentar la capacidad de testeo, aumentar las pruebas en Chile? Sí, esa es la idea, Gonzalo. La verdad es que el Consejo lo que hace es seguir mirando hacia adelante, tratar de poner en perspectiva cómo vamos con la pandemia, qué conocimiento se ha ido adquiriendo y cómo proyectar eso entonces a cómo vamos a seguir hacia adelante. Y en ese sentido hay varios conceptos que están finalmente plasmados en esta minuta, pero se basan en el mismo concepto fundamental. La manera de ir manejando esta epidemia para mantenerla bajo control para los meses que vienen es el intentar detectar el máximo número de personas infectadas lo más precozmente posible para aislarlos, para encontrar a sus contactos, para al mismo tiempo ver si están infectados y aislarlos. De esta manera entonces vamos a ir manteniendo esta epidemia bajo control. Y en ese sentido es que en la medida que hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que este virus no solo causa fiebre y sintomatología respiratoria importante, sino que ya se empiezan a escribir personas que tengan sintomatología respiratoria más leve, fiebres más leves, y este signo que ha ido apareciendo de pérdida de olfato, pérdida de gusto, es que el Consejo consideró que hay que incorporar estas personas como posibles casos entonces para que podamos testearlos precozmente, ver si están infectados, aislarlos y buscar a sus contactos. Doctor O'Ryan, claro, tengo acá en mis manos el comunicado que ha establecido el comité asesor al que usted pertenece. Habla de las nuevas definiciones para un caso sospechoso. Usted decía, fiebre, temperatura axilar mayor a 37.8, síntomas sugerentes de infección respiratoria como mialgias, odinofagia, tos, disnea, alteración aguda del olfato o anosmia o gusto, dice Geusia. Ahora, ¿por qué cambia todo esto, doctor? ¿Qué pasó que cambia o ustedes dicen desde hoy que debe contemplarse esto en Chile de otra forma? Es un poco lo que explicaba antes. ¿No? Es importante explicar que esto no es que cambie, esto evoluciona. Esto evoluciona a la medida que vamos sabiendo más, en la medida que vamos sabiendo cuál es la eficacia o la efectividad de las medidas que estamos tomando y cómo podemos ir mejorando esas medidas. ¿Y qué evolucionó entonces? Y el espíritu... ¿Qué evolucionó? Justamente para contemplar más posibilidades, ¿no? Yo diría, ¿cuáles son las evoluciones más importantes? Hemos ido aprendiendo más sobre el cuadro clínico y hemos ido aprendiendo entonces que personas que pueden ser contagiantes pueden serlo en etapa de tener sintomatología respiratoria leve, sin tener que tener fiebre, ¿no es cierto?, o disnea, pueden ser contagiantes. Incluso uno puede ser contagiante 2, 3, hasta 4 días antes de desarrollar los síntomas, que se denomina el periodo asintomático. Entonces, con todo este conocimiento que se va adquiriendo, es que uno va evolucionando sus recomendaciones, manteniendo el mismo objetivo inicial, que es detectar a las personas infectadas, testearlas para ver si están infectadas y aislarlas. Como hemos ido aprendiendo que esto puede ocurrir en personas con menos síntomas, incluso en personas sin síntomas, es que el Consejo ahora lo que le ha propuesto a la autoridad es que ampliemos nuestro testeo a personas que tengan síntomas menos típicos, digamos, o incluso en algunas situaciones especiales, especialmente personas, como escuchábamos, de alto riesgo, que pueden tener la infección con muy pocos síntomas, pero evolucionar muy rápidamente, como casas de ancianos, hacer detecciones antes que aparezcan los síntomas. Entonces, estas evoluciones, y en la medida, ojo, que tenemos la capacidad diagnóstica
aparentemente aún subutilizada de varios miles de test a los cuales podemos llegar, ¿no es cierto?, aumentando nuestra capacidad diagnóstica, es que por un lado vamos a detectar a más personas infectadas más precozmente, que vamos a poder entonces aislar y de esa manera evitar que transmitan. Y ojo, mirando no solo ahora, sino que para todos los meses que vienen más adelante, como estrategia país, y al mismo tiempo, por ejemplo, ir a casas de reposo donde se sabe que ha habido 1 o 2 casos para testear a todos, aunque no tengan síntomas, para detectar quiénes están infectados y cuidarlos más, especialmente a los ancianos. Sí, a ver, lo que usted está describiendo suena muy lógico, pero habían varias cosas de estas que usted describe que se estaban pidiendo hace semanas. Por ejemplo, por parte de alcaldes, cuando en un asilo de ancianos aparecían casos. Y llama la atención especialmente que justo la semana pasada se le preguntó al doctor Mañalich por qué, si Chile tiene una capacidad de 12.000 test, que el mismo ministerio lo ha enfatizado en reiteradas ocasiones, solamente se está haciendo 5.000, 6.000. ¿Por qué no se ocupaba ese delta? Y el ministro respondió el jueves, si no me equivoco, porque no es necesario. ¿Por qué no era necesario? Y hoy día sí es necesario. Un poco como decíamos antes, Gonzalo, porque esto es evolutivo, porque en la medida que vamos aprendiendo qué conductas vale la pena hacer, es que nosotros hacemos la recomendación y el ministerio evalúa si las toma o no las toma. Hasta hace un mes atrás no era muy claro que había que eventualmente testear a personas asintomáticas. Asintomáticas, estamos hablando de personas que probablemente van a desarrollar la infección después. Porque no se tenía tanto conocimiento si esas personas tenían o no un rol en la infección. Nuestro principal objetivo para detectar a personas sin síntomas, yo diría, son 2. Uno, detectar a aquellas personas que están contagiadas y que entonces pueden estar en este periodo asintomático, pero se van a enfermar después y están ellos mismos contagiando. Estos son los contactos de personas. Entonces, se mantiene la misma estrategia. Ahora sabemos cómo pueden excretar también, detectémoslos más precozmente. Aumentemos la capacidad de testeo por ese lado. Y al mismo tiempo, hemos ido aprendiendo con literatura internacional y nacional que las personas en mayor riesgo, especialmente los adultos mayores, pueden infectarse y durante los primeros 3, 4, 5 días tener muy pocos síntomas, a pesar de lo cual ya se está dañando el pulmón y empiezan ya a tener hipoxia. Y se ha visto que cuando uno espera en los ancianos muchas veces a que tengan síntomas flagrantes, ¿no es cierto?, a veces uno llega muy tarde. Entonces, aprendiendo todo eso, es que parece también muy razonable, cuando ocurre un brote en una casa de personas de alto riesgo, hacer precozmente detección para ver quiénes pueden estar cursando la infección en etapas precoces, para hacer cosas como, por ejemplo, tomarle oximetría de pulso, que es medir el oxígeno para ver que estén oxigenando bien, aún no pareciendo que están con dificultad respiratoria. Todo esto que le estoy diciendo son medidas o conocimientos que se va adquiriendo semana a semana. Y en ese sentido, el Consejo Asesor toma todo esto y dice, esto hay que considerarlo ahora, vale la pena hacer entonces una nueva recomendación. Que, ojo, tiene consecuencias porque significa aumentar considerablemente la cantidad de testeos. Sí, doctor, es que qué bueno que llegó a ese punto, porque para allá quería ir, para que no nos sorprendamos. O sea, claramente esto significa que había un subdiagnóstico, o sea, que probablemente se estaba diagnosticando menos porque se utilizaban otros parámetros. Hoy van a cambiar, es decir, debemos esperar que se dispare o que haya una notoria diferencia de más casos. ¿Va a haber, por ejemplo, una variación en qué datos cree usted, evidentemente, los informes que conozcamos de aquí en más? Aquí, en donde también el Consejo le planteó a la autoridad que hay que ser muy cauteloso en cómo se usa la información para no dar falsas interpretaciones. Porque nosotros hasta ahora hemos efectivamente, y como todos los países del mundo prácticamente, hemos estado viendo la realidad de los casos detectados en Chile basados en un criterio diagnóstico. Personas básicamente que han tenido fiebre o otra sintomatología asociada que amerita que hayan tenido diagnóstico en el momento de esa definición. Y así ha sido también en otros países. De tal manera que es importante hablar de que los casos que se detectan y que se reportan son en ese contexto. Si uno cambia la definición de caso y cambia entonces la definición a quién va a testear, obviamente los casos van a aumentar.
Y una de las razones por las cuales, por ejemplo, países como Estados Unidos van a llegar a cerca de 1 millón de casos, es porque están haciendo una detección muchísimo más amplia que en la mayoría del resto del mundo, comparable con muchos países europeos que han decidido esta conducta de realmente tratemos de ver todos los casos están para tener la información completa. Entonces, en ese sentido, como nosotros, si el Ministerio, la autoridad, hasta donde yo sé, todavía está evaluando nuestras recomendaciones, decide tomar parcial o totalmente las recomendaciones, va a tener que redefinir y explicar muy bien a los medios especialmente, para que no haya un error de interpretaciones de que hubo aumento brusco de casos, pero simplemente fue por un cambio de definición o de detección, para mantener las cifras debidamente dimensionadas y no que haya una interpretación errónea. Claro, porque todos estos datos, doctor, no solamente implican un asombro o una orientación de todos nosotros, de toda la población, sino que también la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, hoy día estamos discutiendo, estamos muy preocupados de cosas como la vuelta al colegio, los papás, las mamás, ¿verdad? Si hay un cambio notorio de los números, ¿eso de alguna manera puede influir en ese tipo de discusiones? Podría influir en la medida que fueran mal interpretados. Eso sería lo peor. Yo creo que lo más importante es evitar las malas interpretaciones, sino que explicarlas suficientemente bien para dar la real dimensión de la epidemia en Chile, que dicho sea de paso está bastante mejor dimensionado en nuestro país que el resto de Latinoamérica, porque estamos haciendo desde ya mucho más testeo. De tal manera que estamos viendo un buen porcentaje de la población que tiene cuadros sintomáticos más intensos. Lo que no estamos viendo y lo que a donde va la pretensión de la recomendación del Consejo son los casos menos severos, es como la base de la pirámide, los casos con sintomatología más leve, con un poquito de fiebre, un poquito de sintomatología respiratoria, que no es tan relevante del punto de lo que es más importante, que es la severidad de los casos. Sí. Pero es importante porque tiene que ver con la transmisión de la epidemia. Sí. En la medida que nosotros vamos detectando estos casos más leves y los podemos detectar precozmente y aislar, podemos ir disminuyendo el número de casos totales y los casos severos, que son los que realmente nos importan. Entonces, Gonzalo, es muy importante no perder el foco de que la recomendación va para hacer mejor las cosas, pero como se están haciendo los reportes ahora, que son los casos fundamentalmente sintomáticos más graves, tenemos mucha claridad de cuántos de nuestros conciudadanos están siendo hospitalizados, cuántos requieren ventiladores mecánicos, cuántos están falleciendo. Eso es lo que queremos evitar, y para evitar eso, y esos números no van a cambiar, esos números son los fundamentales, pero la nueva detección va a ir a tratar de disminuir la transmisión para que tengamos menos de esos casos severos. Claro. Y usemos bien entonces los datos para no crear falsos sentidos de que esto ha aumentado, sino que al aumentar la detección, ¿no es cierto?, vamos a tener más casos, pero van a ser más casos leves, más casos con menos síntomas, incluso más casos asintomáticos, y tienen que ser bien interpretados. Exacto, por eso es importante estas conversaciones. Doctor, estamos terminando lo último, sí, muy brevemente, se nos fue el tiempo. ¿Es igual la capacidad de test que tenemos en el sistema privado que en el público? Hay cifras que hablan de un 30% en el privado, solo un 14,9% en el público. ¿Es igual la capacidad de testeo o posibilidad de testear en otras regiones del país versus Santiago? Puede tomar la segunda parte de la pregunta, que para mí es más importante que la primera. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo conjunto, público, privado, universidades, que es fantástico, y donde todos están bajo el mismo objetivo, el mismo fin, ¿no es cierto? Y cuál es el porcentaje de cada uno, eso no lo sé, pero sí he visto el esfuerzo conjunto de todos para el objetivo nacional, y eso es fundamental. Y lo segundo fundamental es que efectivamente esta capacidad de diagnóstico, y ojo, no solo de diagnóstico, de muestreo. Lo que nosotros también hemos estado conversando con la autoridad como consejo es la necesidad de ir implementando la capacidad de que las personas puedan ir a testearse con cierta tranquilidad a todos los lugares habilitados que existan en sus comunas.
Entonces, no solamente basta tener una capacidad de 10 a 12 mil testeos al día, que es muchísimo y es fantástico, pero también que las personas puedan ir a tomarse los test. Y eso tiene también una logística necesaria que va a haber que ir implementando para que esto sea posible. Y tiene que ser, como muy bien dice usted, desde Arica, ¿no es cierto?, a Punta Arenas y en diferentes comunidades. Esto requiere trabajo, hasta donde nosotros sabemos, se ha avanzado muchísimo, pero los trabajos con el sistema de atención primaria, el lograr montar lugares de toma de muestras en diferentes comunas, es uno de los desafíos importantes que tenemos para los próximos meses. Muy bien, doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego.